Muy buenas tardes, padres de familia y estudiantes. Estamos en la unidad educativa Francisco José Poli Ortiz. Con la docente Solange de la A en nuestro proyecto interdisciplinario número 3, con nuestra semana correspondiente al 30 al 3 de agosto. El día de hoy, miércoles 1 de septiembre del 2021, con estudios sociales, transformaciones radicales. En esta vamos a ver un poco de lo que es la Revolución Mexicana. ¿En qué comprende esto lo de las transformaciones radicales? En América, en el tránsito del siglo XIX al XX, no estuvo exento de cambios. En términos generales, podemos decir que se evidenció la emergencia de los gobiernos de corte liberal, en donde, al igual que en Europa, se buscaba separar a la Iglesia del Estado, ampliar los derechos de participación política de la población, generar condiciones de vida más equitativas y fomentar la inserción femenina en el ámbito público. En algunos casos, el liberalismo se impuso por las armas, como con la revolución alfarista en Ecuador. Si bien las intenciones eran positivas, en la práctica no siempre se plasmaron las ideas en todos los países latinoamericanos. Un nuevo imperio se consolida. El fortalecimiento político de Estados Unidos y su injerencia en los asuntos continentales también caracterizan los primeros años del siglo XX. Para mediados del siglo XIX, cuando se consolidaron las independencias en Hispanoamérica, el temor de nuevas incursiones europeas llevó al presidente de Estados Unidos, James Monroe, a plantear la doctrina Monroe. Esta doctrina establecía que no se toleraría ninguna intervención europea en el continente americano y que, de suceder a Estados Unidos, apoyaría militarmente al país latinoamericano que la necesitara. En esto vemos también lo que es la Revolución Mexicana. Este hecho importante en América Latina a principios del siglo XX fue un estallido de la Revolución Mexicana en el año de 1910, como respuesta a las políticas implementadas a lo largo del gobierno de Porfirio Díaz. Vamos a ver. Durante este gobierno de Díaz existían numerosos latifundios. El 80% de la población mexicana dependía del salario rural. Además, las tiendas de raya consistían en una práctica común en estos lugares, en los que se otorgaba los salarios de los trabajadores en mercancía. Mediante este sistema se lograba que los trabajadores alcanzaran tal cantidad de crédito que quedaban endeudados de por vida. Este sistema, junto con prácticas que eran cotidianas, como la contratación por engaño o la adjudicación de una deuda inexistente, es conocido como el enganche. Este sistema involucraba elementos coercivos, extraeconómicos y extralegales. La penosa situación de muchos campesinos y grupos indígenas en vísperas de la revolución fue ampliamente denunciada en el Libro de México. Las leyes de la nación raras veces se aplicaban dentro de las haciendas, donde los trabajadores eran vistos como esclavos u objetos de propiedad, existiendo prácticamente una especie de feudalismo. En el campo, además, actuaban el llamado cuerpos rurales, el cual era un grupo que era encargado de resguardar la paz. Generalmente a través de los métodos brutales. Otra práctica de este grupo era la leva o reclutamiento obligatorio. En las ciudades, a partir del año de 1906, comenzaron a surgir numerosos movimientos obreros. Son representativas en este rubro de huelgas de Cananea y el Río Blanco, que habrían de ser reprimidos por el gobierno mediante el uso de la fuerza militar. Diversos intelectuales lucharon por defender los derechos de la clase obrera, tal como el caso de Lázaro Gutiérrez de Lara. También tenemos a Praxedis Guerrero, Juan Saravia y Ricardo Flores, quien había alentado los movimientos obreros en Cananea y Río Blanco. Uno de los medios de comunicación de esta línea era el periódico Regeneración, surgido en el año de 1900. El movimiento encabezado por estos y otros intelectuales era de naturaleza compleja, porque bebía en diversas
corrientes de pensamiento, desde la Ilustración hasta el positivismo. Los hermanos Flores llegaron a radicarse notablemente después de ser expulsados del territorio mexicano. En 1908 intentaron sublevar el país internándose por el norte, aunque el levantamiento no tuvo mayores repercusiones y ello provocó que decayera su influencia. Pues en nuestro portafolio vamos a realizar la siguiente actividad. En un cuadro compara la Revolución Mexicana con alguna revolución que se haya sucedido en el Ecuador. Aquí te doy unas pequeñas ideas, puedes hacerlo con la que tú gustes. Y eso es todo por el día de hoy. Cualquier consulta lo puedes hacer por interno. Que tengas una bonita tarde. Bendiciones.